virtualmente esta vez. Eh, bueno, vamos a hablar de blockchain y el mundo del clero, justicia descentralizada. Y para esto, primero los quiero llevar un poco antes del blockchain, en la década del 90. En aquel momento, año 95, este señor llamado Nick Szabo publica un paper llamado Smart Contracts, Building Blocks for Digital Free Markets, en el cual él propone una tesis que va de la manera siguiente. Él lo que dice es que el mundo del futuro es un mundo del e-commerce, de lo virtual, de la economía digital, y sin embargo la tecnología de acuerdos que tenemos los humanos está todavía basada en ideas del siglo XV. En un punto, los contratos de papel son todavía una especie de rémora de la época de la imprenta de Gutenberg, y lo que Nick Szabo encuentra es que va a haber cada vez una mayor contradicción entre este mundo digital, virtual, de tiempo real al que nos dirigimos y la tecnología de acuerdos tan antigua que nos da el papel. Y lo que él propone es una, digamos, reinvención de la tecnología de acuerdos eh, adaptada a la era digital, y él propone llamar a estos contratos digitales smart contracts. ¿Sí? Y en aquel paper él pone un ejemplo que es como el siguiente. Tenemos a Alice y Bob, que Alice tiene un auto, se lo quiere vender a Bob, y Bob se lo hace un acuerdo a través de un smart contract con la computadora, y Bob acuerda pagar en cuotas el auto. Así que bueno, hacen el contrato este digital y Bob se lleva el auto, se va con su señora a pasear. Imagino que si estuviese en Perú se iría a la zona de Cusco, por ejemplo. Pero un par de meses después Bob deja de pagar su cuota y ¿qué pasa? La llave electrónica que usa para su auto se desactiva, y la llave electrónica que tiene Alice vuelve a activarse y ella recupera el auto de manera inmediata. ¿Sí? Entonces, los smart contracts tienen esta capacidad de autoejecutarse, que es una enorme innovación. ¿Qué tendría que haber pasado para que Alice recupere su auto por la vía legal tradicional? Tendría que haber ido a un abogado, mostrar que tenía un papel que decía propiedad del auto, otro papel que decía contrato con Bob, después tenía que demostrar que Bob no pagó. Bueno, todo este trámite, ¿cuánto tiempo y dinero le hubiese llevado? Bueno, seguramente el costo de dos o tres autos en términos de, bueno, tiempo perdido, dinero y todo eso, ¿no? Entonces, los smart contracts lo que tienen es esta posibilidad de ser autoejecutables cuando se cumplen las condiciones estipuladas, ¿sí? Entonces, esta era la idea que trae Nick Szabo en la década del 90, mucho antes incluso del blockchain. Y esto queda como una idea abstracta durante muchos años, más de 20 años, y después el tiempo pasa, en los 2008 llega la crisis hipotecaria, se acuerdan de Wall Street, Lehman Brothers y todos esos problemas. Y en aquel contexto, como bien saben, una persona o un grupo o quién sabe qué cosa, llamado Satoshi Nakamoto, publica el paper del Bitcoin, donde propone la tecnología de blockchain de base de datos en la cual se respalda la moneda. Y después de un tiempo, esto genera mucho interés financiero, ¿no? Para comprar y vender monedas, inversiones. Pero después de un tiempo, nos interesa más ahora hablar de esta otra evolución que es Ethereum. Como saben, fue inventado fue desarrollado o liderado su desarrollo por este joven canadiense ruso llamado Vitalik Buterin. Y Vitalik crea un blockchain que es como el del Bitcoin, con la diferencia de que el lenguaje de programación es más sofisticado y tiene la posibilidad justamente de crear smart contracts. ¿Sí? Aquel sueño que había tenido Nick Szabo en la década del 90, ahora con Ethereum se puede realmente ejecutar y se pueden empezar a crear estos acuerdos digitales que se despliegan en estas redes descentralizadas. Y casi cualquier cosa que uno quiera poner bajo la forma sí, X, entonces sí, en principio se puede, eh, digamos, expresar bajo la forma de un smart contract. Entonces, ejemplo clásico es si el vuelo llega con una demora mayor a 20 minutos, entonces
el pasajero va a recibir un reembolso del 20% del valor de su boleto. Y todo esto se hace de manera automática, inmediata, sin tener que ir al customer service, sin ir al regulador, sin ir al ombudsman, sin ir a un abogado, sin la justicia, nada. De manera automática, cuando se cumple la condición de ejecución del contrato, del acuerdo, automáticamente se hace la transferencia de fondos y esto, digamos, termina la situación. Entonces, esto es un poco una pequeña introducción al mundo de los smart contracts, que es lo que está en la base de lo que es Cleros y la justicia descentralizada. Bien. Entonces, las ideas que Nick Szabo plantea en la década del 90 se empiezan a cumplir en el sentido de que cada vez más empieza a haber una economía global que se empieza a formar, cada vez más gente trabajando como freelancers para el mundo, haciendo trabajos de escritura, programación, diseño, todo lo que ustedes saben. Y también las criptomonedas lo que permiten es que cada vez más gente de todo el mundo pueda, digamos, invertir en proyectos de cualquier otro lugar. Una persona que está, digamos, en Tacna, por ejemplo, puede invertir sus fondos en un proyecto que está en Londres, en Los Ángeles, en Singapur o en donde sea, con igual condiciones que lo que puede hacer alguien de cualquier otro lugar. Entonces, tenemos este mundo de trabajo y capital que se vuelven líquidos, pero donde todavía los sistemas legales no se han adaptado a esta nueva contexto, y ocurren situaciones como la siguiente. Tenemos, por ejemplo, Alice, que es una emprendedora de Francia que quiere contratar a Bob, que vive en Guatemala, para hacer un video promocional para su empresa. Entonces Alice lo contrata, él hace su trabajo y entrega su video, y ocurre que ella no está conforme con el trabajo que él hizo, y entonces pide un reembolso del dinero. Él le dice, no, mire Alice, yo hice mi trabajo tal cual estaba estipulado en el contrato, no tengo que hacer nada más. Si usted quiere que yo siga trabajando, me tiene que pagar más dinero por las horas extra que le voy a poner. Por supuesto, Alice no va a ir a buscar un abogado en Guatemala para hacer un juicio por unos pocos cientos de dólares. Tampoco va a ir a arbitraje internacional, como se estipula en casos tradicionales de altos montos por, bueno, unos pocos cientos de dólares, ¿no? Entonces, el mundo actual no tiene una solución para resolver las disputas que ocurren en este contexto del mundo globalizado, real, digital, que Nick Szabo había previsto. Y acá es donde entra en juego Cleros, ¿sí? Imaginemos que Alice y Bob, cuando hacen su contrato, acuerdan que van a usar Cleros como árbitro en caso de que surja una disputa en su acuerdo. Entonces, Alice va a hacer un depósito de criptomonedas en el smart contract, y ambos acuerdan a usar a Cleros como árbitro, y los fondos que ella deposita en ese contrato, en ese smart contract, quedan retenidos como en un escrow o un fideicomiso durante el tiempo en el cual Bob hace su trabajo. Si no hay disputa, ella libera el pago, él recibe los fondos, todos felices. Ahora, si hay una disputa, el dinero va a quedar bloqueado en ese escrow y Cleros va a emitir una decisión sobre el caso. Entonces, ¿qué es Cleros? Cleros es una plataforma descentralizada que va a elegir un conjunto de árbitros de manera, digamos, autónoma, y Cleros está construido como una DAO en el blockchain de Ethereum. ¿Qué significa esto, no? ¿Y por qué es importante? Todo el proceso de selección de los árbitros es trazable perfectamente, y también la evidencia. O sea, nadie va a poder manipular la evidencia, nadie va a poder cambiar el contrato o el producto que se entregó, y nadie va a poder manipular la forma en que se eligen los árbitros. Y cuando digo nadie, es ni siquiera los fundadores del proyecto tienen ninguna posibilidad, no hay ninguna llave maestra que permita cambiar ni nada. O sea, no hay una consola, todo se hace exactamente tal cual estaba previsto en el código. Y entonces, Cleros elige estos árbitros, y cada uno de ellos va a evaluar el caso y va a votar quién cree que tiene razón en el caso, y cada uno lo hace de manera independiente, ¿sí? Cada uno evalúa la evidencia, vota, y en función de esto lo que la mayoría decide es lo que se va a ejecutar. Entonces,
acá la mayoría de los árbitros, digamos que creen que tiene razón Alice, entonces Cleros emite una decisión y entonces los fondos que estaban retenidos en ese escrow le son liberados a Alice, ella recupera sus fondos y esto termina el conflicto, ¿sí? Y así Cleros resuelve el caso. ¿Se entiende por ahora? Sí, sí, todo Todo bien. claro. Muy bien. Bueno, la pregunta que estarán haciendo, por supuesto, es, bueno, ¿y cómo se eligen los árbitros estos, no? Y acá, imaginemos esta señora que ven en pantalla, que ella es una diseñadora de videos que vive, no sé, en Myanmar, por ejemplo, y trabaja en una empresa de videos durante todo el día y por la noche para hacer algo de dinero extra. Ella quiere ser árbitro dentro de casos de cleros. Entonces, ella, ¿qué hace? Puede postularse como árbitro de cleros y para esto no hace falta que ella haga su perfil en una plataforma ni nada. Lo que ella tiene que hacer para ser elegida como árbitro es comprar esta moneda llamada Pinakion, que el nombre viene de el documento de identidad que los antiguos griegos usaban para elegir a los jurados para sus juicios. Y esto es como un ticket de lotería, es un activo digital que es como un ticket de lotería que te da derecho a ser elegido como eh, árbitro en casos dentro de cleros. Entonces, cualquiera que tenga esta moneda puede ser elegido como árbitro. Y es importante que ninguno necesita demostrar cuál es su identidad. En el sentido de, no hay que demostrar quién es realmente uno, porque si le pidiésemos a los jurados que revelen su identidad real, piense que podrían ser intimidados a través de, bueno, presiones por redes sociales, intimidación, bueno, todo lo que se les ocurra que se le pueda hacer a la gente a través de las redes para que emita su voto a favor para lo que uno querría hacer. Entonces, ellos mantienen su identidad y usan esta moneda para ser elegidos. Entonces, imaginemos que esta mujer va a hacer su depósito de la moneda en la corte de videos, porque Cleos tiene muchas cortes, cada una está especializada en algún caso particular, y supongamos que ella quiere trabajar en la corte de videos, porque es donde tiene su expertise, entonces hace su depósito de moneda en esa corte, y muchas otras personas hacen también su depósito, y Cleos elige al azar una cantidad de árbitros, que puede ser 5, por ejemplo, y estas personas van a tener el derecho de evaluar el caso y votar en quién tiene razón. Y el token que esta gente depositó para ser elegido queda bloqueado en la plataforma hasta que el jurado tome una decisión. Entonces acá hay una pregunta importante que hacerse. Si la gente esta es anónima y no tiene que revelar su identidad, ¿cómo sabemos que no van a ser sobornados? ¿Cómo sabemos que no van a votar al azar? ¿Cómo sabemos que no van a votar, bueno, A, B, sin mirar? Y acá es donde llega la gran innovación de Cleros, que es el uso de incentivos económicos de teoría de los juegos para incentivar a la gente a que tomen decisiones de manera correcta y adecuada. Entonces, este señor que ven en pantalla se llama Thomas Schelling. Él es era, mejor dicho, un experto en teoría de los juegos, que es una rama de la economía que se ocupa de estudiar cómo los agentes económicos toman decisiones en situaciones de incertidumbre, en situaciones de estrategia, en la cual tienen que analizar cómo puede actuar el otro para ellos tomar una decisión sobre su estrategia. Y este señor, que ganó el Nobel de Economía en el 2005, él es famoso en particular por varias cosas, pero en particular porque desarrolló un concepto específico de teoría de los juegos que se conoce como puntos focales. Los puntos focales se trata de cómo la gente se coordina en una situación en la cual tiene que llegar a un consenso con otras personas, pero no puede comunicarse, no puede hablar con nosotros para coordinarse, pero igual tiene que llegar a una decisión en conjunto. Acá en pantalla tienen 12 números y cada uno de ustedes, de manera independiente y sin comunicarse, tiene que elegir uno de estos, y si eligen el que elige la mayoría, ganan $20. Si eligen uno diferente, ganan nada. Entonces, en este escenario de decisión, la gran mayoría de la gente tiende a elegir el número 1000. ¿Por qué? Bueno, porque es más natural, parece como que el más lógico que los demás elijan, y entonces
la convergencia natural del grupo tiende a concentrarse en ese número, aunque no haya una comunicación entre los agentes. Y en este caso, entonces, el número 1000 es el punto focal, o como se lo conoce por su creador, el punto de Schelling del caso. ¿Está? Entonces, pongan un conjunto de árbitros a evaluar el mismo caso, en el cual cada uno va a votar de manera separada e independiente. Van a ver la misma evidencia, van a ver mismo contrato, mismo video, y cada uno tiene el incentivo de votar como la mayoría, porque si vota diferente pierde dinero, si vota igual gana dinero. Entonces, en este escenario de decisión, los jurados, estos, van a converger, van a coordinarse en elegir como punto de coordinación, como punto de Schelling, la verdad sobre el conflicto. ¿Sí? La verdad no en sentido trascendental ni nada de eso, sino la verdad consensual de lo que la comunidad de práctica de desarrolladores de videos entiende como la respuesta correcta en este caso en el cual todos ven el mismo video, el mismo contrato y el mismo y todos conocen las reglas de la corte y todos conocen cómo se trabaja dentro de la comunidad de hacer videos. Entonces, el punto de Schelling es donde ellos van a converger y va a ser la verdad sobre el conflicto. Y los usuarios que buscan abusar del sistema van a perder dinero. ¿En qué sentido? Imagínense que yo me pongo a votar al azar, voto A, B, sin ni siquiera mirar la evidencia. ¿Qué pasa? En este caso, yo tengo una alta probabilidad de ser incoherente con la mayoría de los decisores del panel. Entonces, la moneda que yo había depositado para ser elegido y que queda retenida en la corte, la pierdo y se la distribuye a los jurados que votan en mayoría. Entonces yo pongo la moneda, voto mal, la pierdo, y pongo otra moneda, otra vez voto al azar, voto mal, la pierdo, y pongo otra moneda, y así, a medida que voy haciendo este juego de tratar de votar al azar para no esforzarme, voy poniendo monedas, voy perdiendo las monedas y me voy quedando sin dinero, y en un punto yo salgo del sistema. Ahora, si yo me tomo el trabajo de estudiar el caso, evaluar la evidencia y hacer el trabajo como corresponde, alguna vez me puedo equivocar, porque hay subjetividades, evalué el caso un poco diferente, interpreté la evidencia de manera diferente, puede pasar y pasa, pero en promedio, a medida que voy trabajando en los casos que me van tocando, tiendo a votar más como la mayoría que como la minoría, y así voy ganando dinero a medida que voy produciendo decisiones para los casos que voy decidiendo, ¿sí? Entonces, los usuarios honestos buscan votar de manera honesta y eso hace que vayan ganando dinero a medida que producen decisiones. Entonces, ¿por qué Cleros usa un sistema tan extraño, si quieren, de decisión? ¿Por qué un sistema tan diferente de lo que estamos acostumbrados? Básicamente porque es mucho más eficiente. Los sistemas tradicionales de arbitraje en línea son en el fondo como mini juicios por Zoom. Son como una plataforma que tiene un árbitro y ese árbitro es como una especie de... Hace lo mismo que haría en una sala de audiencias, pero online. Y esto es, por supuesto, más eficiente que tener que ir a un lugar físico para una audiencia, sobre todo si uno vive en Lima, que tiene un tránsito que es un horror. Entonces, obviamente uno ahorra tiempo, pero ahorra, o sea, es un 20 o 30% más eficiente. Pero si uno usa un sistema como Cleros, en el cual la estructuración de todos los incentivos de los agentes se hace de la manera que lo hacemos nosotros, podemos hacer un sistema que es mucho más rápido. Los casos de Cleros se resuelven entre 10 y 15 días en general. Mucho más barato. Los casos de Cleros son 10x más baratos, 10 veces más baratos que los sistemas de resolución tradicionales. Y además tiene la transparencia que asegura el uso de blockchain como herramienta de trazabilidad y auditabilidad de todo el proceso. Entonces, ¿para qué casos de uso se usa Cleros? Pensemos en e-commerce, usuario contra otro usuario, comprador contra vendedor por zapatillas que llegaron en mal estado o en producto equivocado.
Piensen casos de seguros entre una empresa de seguros y un usuario, un asegurado por la empresa dice que el seguro no cubría el incidente y el asegurado cree que sí lo cubría. Este es un caso que puede trabajarlo Cleros. Piensen en todos los casos de consumo vinculados con usuario contra empresa de aguas, de electricidad, de teléfono, todo ese tipo de cosas. Piensen casos, por ejemplo, civiles, en el sentido de un alquiler de un departamento. Hay un caso muy famoso de Cleos, en el cual fue la primera vez que un laudo de un sistema de arbitraje o blockchain fue aceptado como válido en una corte estatal. Fue un caso que desarrolló un árbitro mexicano llamado Mauricio Virués, que hizo un contrato de alquiler entre dos partes, en el cual una cláusula de arbitraje designaba a él como árbitro del caso y lo instruía a usar a Cleros como mecanismo de resolución. Entonces, empezó la disputa entre las partes. Esto cada parte presentó sus argumentos. El propietario decía que el inquilino no había pagado la renta, el otro decía que sí la había pagado. Entonces cada uno le mandó al árbitro su descargo con la información que consideraban. El árbitro cargó esta información dentro de Cleros. Cleros emitió una decisión que acá pueden ver los jurados cómo fundamentaron su decisión. Cleros, los jurados en general sí fundamentan su decisión de manera muy escueta. Es un párrafo en general, no es algo que sea muy largo escrito como los abogados están acostumbrados, pero hay una fundamentación. Entonces, este árbitro Mauricio recibió el laudo de Cleros y lo presentó ante el juez de México en Guadalajara, fue esto, y el juez reconoció la validez de la cláusula arbitral y ordenó el desalojo del inmueble en un plazo de 5 días hábiles. Fue el primer caso revolucionario de una decisión de Cleros ejecutada dentro de un tribunal tradicional y también no solamente de Cleros, el primer caso de arbitraje de blockchain que fue ejecutado en un tribunal tradicional. Y después un montón de casos de uso vinculados con el mundo del futuro o ya del presente. Por ejemplo, esports. Piensen un torneo de esports en el cual hay una disputa entre dos equipos porque uno acusa a otro de hacer trampa y son 20 personas que están en 15 países diferentes. ¿Y cómo hacen para resolver esto? ¿En qué país se resuelve este tipo de caso? ¿En qué jurisdicción? Es una cosa que únicamente existe online y esto es una jurisdicción totalmente digital, un foro digital, y hace falta un sistema de resolución que también sea nativo de la era digital. Y después tenemos los casos más del futuro, que son los casos del mundo del metaverso, en el cual lo que pasa es que las partes que contratan son anónimas. Uno, en el mundo del blockchain y del mundo de los discords y los metaversos, ni sabe quién es la otra persona, ni sabe en qué país está, ni sabe cómo se llama realmente. Lo único que sabe es su avatar y su nickname, y en base a eso lo puede contratar. Entonces, en ese mundo no hay otra forma realmente de resolver las disputas que usando algún mecanismo que sea Cleros o similar como mecanismo de resolución, ¿sí? Entonces, ¿cómo imaginamos nosotros que funciona o que va a evolucionar el mercado legal de aquí al futuro? Creemos que va a haber una división en 3 partes, donde los casos más sencillos y más simples y de más bajo valor van a ser resueltos seguramente con algoritmos automatizados, con machine learning, porque eso es más barato, más eficiente, y está bien que así sea. Casos más complejos que requieran una interpretación del contexto, cosas más avanzadas de interpretación digamos, de las intenciones de los agentes. Estos son los tipos de casos que Cleros va seguramente a resolver de mejor manera. Y después va a haber otro tipo de casos que involucren a múltiples partes, que involucren montos más grandes, que involucren situaciones que haya que tener un conocimiento legal. Este tipo de casos van a seguir siendo resueltos seguramente con las herramientas actuales que conocemos en el mundo del derecho, seguramente mucho más online de lo que fue hasta ahora, seguramente mucho más digital, porque el COVID nos permitió un poco más rápidamente adaptarnos al mundo digital, pero de todas formas estos sistemas, estos
estas decisiones van a seguir siendo hechas con mecanismos más parecidos a los que hay actualmente. ¿Sí? Bueno, paro acá un par de minutos y respondo preguntas si tienen alguna. A ver si hay aquí. Vamos a ver en el chat. Si quieres puedes abrir el micro, Alejandro, pero a ver, te digo una pregunta de Alejandro Morales. ¿Cuál es el volumen de dinero cripto que se mueve en este ecosistema? ¿Y cuál ha sido la recepción de abogados con este sistema de resolución de disputas? A ver, no sé si entiendo bien la primera pregunta. El dinero, cantidad de dinero cripto, en qué sentido? ¿Cuánto es el monto de los casos que resuelve Cleros? A ver si me explican un poco mejor. Hola, Federico, Eh, sí, Sí. un gusto. Básicamente es cuál es el volumen de transacciones que hay actualmente en Cleros. Bien. Yo tengo mala memoria, así que les puedo. Hay una página que se les puedo mostrar, de hecho, que se llama Cleros Board, que es una página desarrollada por miembros de la comunidad, que acá tienen todo un dashboard en los cuales está toda la información que uno pueda querer sobre Cleros. Y fíjense, Cleros hasta el momento resolvió, a ver, la cantidad de casos, son unos 1.451 casos que están ahí. Hay jurados, hay 800. Después, acá tienen el volumen de dinero que se circuló. Acá tienen toda la información. Después se las puedo dejar para que la vean. Es esta que se llama Cleros Board. Y acá tienen 395 Ethers, es lo que se pagó a los jurados de Cleros en toda la historia. Bueno, pueden hacer la cuenta ustedes. Y bueno, eso un poco responde la pregunta. Y la otra es cómo los abogados reciben esto. Bueno, en general, los abogados, eh, algunos son escépticos porque no están acostumbrados a este tipo de sistemas para resolución, lo cual es lógico y está bien que así sea, que sean escépticos, y eso es muy sano. La realidad es que Cleros, en sus 1500 casos que resolvió, Cleros sigue siendo una tecnología experimental, aclaro, pero en estos ya varios cientos de casos, realmente ha demostrado funcionar de manera correcta y producir decisiones correctas. Otros abogados se enojan porque creen que esto está destinado a reemplazarlos. Yo siempre les digo que no se preocupen, Cleros no lo va a reemplazar. A lo sumo lo que las va a reemplazar es los algoritmos de Machine Learning, como ya vieron en el chat GPT. Bueno, eso los puede. Cleros no está pensado para reemplazarlos. Cleros está pensado para complementarlos en situaciones que los árbitros tradicionales o los abogados no resuelven porque son de bajos montos, porque son situaciones que, digamos, de consumo, porque son situaciones que en general caen más en el ámbito del customer service de empresas como Mercado Libre que en el ámbito de lo que llega a los tribunales de consumo. Entonces, hay muchos tipos digamos, reacciones. Esas son las dos más comunes. Y también, la realidad es que también hay un cambio generacional. Cleros ya tiene 5 años, es una tecnología que venimos desarrollando hace tiempo, y cuando empezamos parecíamos unos locos, que parecía que estábamos delirando, pero los abogados también llegan nuevas generaciones y es unas generaciones que llegan con ideas diferentes de lo que debe ser un sistema de justicia. Generaciones que llegan con una idea de que la justicia tiene que ser un servicio y que llegan con un acostumbramiento a que las cosas se resuelvan a través de smartphone. ¿Sí? Los abogados que se gradúan hoy de la universidad son nativos digitales y están más acostumbrados a usar su smartphone que a ir a una audiencia en un tribunal con paredes de madera. Entonces, también se nota una evolución importante en cómo los abogados de las generaciones nuevas empiezan a recibir tecnologías como Cleros. Insisto, Cleros es solamente una parte de un movimiento de innovación legal mucho más amplio y digamos, el cambio va a llegar, le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. Así que bueno, un poco esas son las experiencias que hemos tenido y se nota mucho el cambio de mentalidad de hace un par de años ahora.
Chicos, ¿alguna otra pregunta o seguimos? Dani, Ahí yo tengo una sí, pregunta. José. Ella levantó la mano, no sé si Sí, puedo sí. hacerla. ¿Qué tal, ¿Sí? Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, quería una consulta, a ver, pero ya me estoy yendo un poquito más al tema institucional. En el eventual caso que por un tema que deciden las dos personas ir a un arbitraje, ¿de qué manera Clero garantiza que las personas, porque para ciertos casos se requiere que la persona sea un abogado, por algún motivo, o sea, un árbitro incluso en algunas jurisdicciones? ¿Clero llega a verificar eso de alguna forma o simplemente son personas que conocen de leyes o personas que deciden ser árbitros porque están haciendo un staking de monedas para garantizarlo? Buena pregunta. Bueno, a ver, muchos de los casos que resuelve Cleros no son casos legales, son tipos de disputas vinculadas con eh, consumo, pero que, digamos, son tipos de casos que resolvería el Customer Service de Mercado Libre, como la disputa entre comprador y vendedor. Y no les hace falta un abogado para resolver el caso del video que les hablaba antes. Entonces, muchas disputas no son disputas legales y las puede resolver cualquier persona que tenga un conocimiento del caso en cuestión y que haga el staking adecuado, siguiendo las reglas de Cleros para que los incentivos sean correctos. Entonces, eso por un lado, ¿sí? En el mundo del arbitraje, digamos, tradicional también hay ejemplos de arbitrajes que se hacen con no abogados y que los hacen otras personas pares. El arbitraje de commodities, los que hacen las digamos, resoluciones son muchas veces otros traders que conocen cómo es el negocio, y el arbitraje, históricamente, también el arbitraje desde la Edad Media se construyó sobre la idea de que los que resolvían los conflictos eran, en la ley mercatoria, como algunos sabrán, no eran abogados y jueces estatales, sino que eran otros mercaderes que conocían la práctica comercial y cómo debía resolverse los casos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Después, la versión actual de Cleros no tiene forma de identificar a los jurados si son abogados o no son abogados. Cualquiera que haga el staking puede ser elegido bajo el sistema de incentivos que hace que si uno se hace el staking en la corte en la cual no tiene conocimiento, tiene una alta posibilidad de ser equivocado su decisión, va a perder dinero. Entonces, como que hay un sistema que desincentiva a la gente a hacer ese tipo de staking incorrectos. Entonces, si hay un caso que requeriría conocimiento de abogados y yo hago el staking en la corte esa y soy elegido, pero no soy abogado, bueno, tengo una chance muy alta de equivocarme y perder la moneda, y entonces eso me va a eliminar de esa corte y al final van a terminar quedando únicamente aquellos que sí sean abogados, ¿sí? La versión futura de Cleros que se va a lanzar este año, sí hay unos mecanismos que pueden permitir que las personas que sean elegidas tengan que demostrar previamente cierto skill en algo, y uno de esos requisitos que se podrían exigir sería que demuestren tener un conocimiento en derechos, ser abogados o lo que se quiera hacer. Entonces, hay varias formas de responder, o sea, hoy no, pero en el futuro sí, y en la versión actual, digamos, igual se resuelve a través de los incentivos, y también recordar que muchos de los casos que Cleros resuelve no son casos legales, son casos de disputas más de equidad, en lo cual el conocimiento legal no es necesario siempre. Ok, acá te leo una pregunta última antes de que sigas, de Andrés Carvajal. Yo creo que él lo que quiere preguntar es cómo se eligen a los árbitros para cada caso. Al azar, entre la gente que deposita su moneda en la corte que quiere trabajar, e-commerce o videos o traducciones o lo que sea, Cleros hace como una especie de bingo, digamos, elige, saca uno de los tickets que se metieron y elige una cantidad de jurados que a veces son 3, a veces son 5, depende la cantidad, depende de la corte, depende de la complejidad de los casos. La idea es que haya la menor cantidad posible de jurados para que sea más barato, pero la cantidad cambia. Y después la selección de la gente es al azar. Cleros, la palabra significa azar, y el sistema está inspirado un poco en cómo funcionaban los sistemas de la antigua Atenas de justicia, en el cual cualquier ciudadano podía
ser elegido para ser juez en los casos que había en la polis. Y bueno, un poco Cleros está un poco inspirado en cómo funcionaba eso. Y bueno, pero la selección es aleatoria. Y creo que en Estados Unidos es así también, o sea, como que los ciertos Sí, ciudadanos son escogidos, ¿no? Para que puedan muy arbitrar. buena pregunta. En Estados Unidos hay jurados para los juicios, pero estos jurados no tienen incentivos como los que tienen Cleros. O sea, gente que es elegida al azar de una forma que esa gente no quiere ir porque le pagan poco, pierde el trabajo. O sea, esa gente no tiene incentivos de hacer su trabajo de manera correcta. Esa gente lo que quiere es terminar rápido e irse. Entonces, muchas veces terminan votando cualquier cosa solamente para eso. Si vieron la película 12 hombres en pugna, es un jurado en el cual tienen que decidir un caso de homicidio, encima un caso importante, y todos quieren ir rápidamente a sus casas, que otro quiere saber un partido de béisbol. Entonces, en los jurados de Estados Unidos y otros países que tienen sistema de jurados, se elige al azar, pero lo que es totalmente diferente es que los jurados no tienen un incentivo para hacer un trabajo honesto y hacer el trabajo que deberían hacer. Pero, o sea, es al azar, pero diferente igual. Ok, aquí hay alguien que ha preguntado, Lenin, dice, considerando que una persona no tiene cripto, digamos que hace una operación con $500, ¿es sostenible considerando los fees de compras, los fees de la red? ¿Hasta qué monto es sostenible o a partir de qué monto? Eso era un problema en el pasado, cuando los fees de Ethereum eran muy altos. Ahora hay una serie de sidechains, Layer 2, hay toda una serie de desarrollos técnicos que hacen que el costo de uso de Cleros, el costo técnico de fees, sea muy, pero muy bajo. O sea, casi nulo, casi al mismo nivel de los costos que tiene una transacción digital en una plataforma centralizada normal. O sea, que no es un problema para nada. Y digamos, era un problema al comienzo, cuando sí era caro hacer operaciones en Ethereum, ahora realmente es casi nulo. Listo, gracias. ¿Seguimos? ¿Te parece? Creo que Miguel Cabrera quiere participar, ha levantado la mano. Sí, Miguel. Sí, muchas gracias. Justamente estás hablando acerca de cómo se lleva a cabo aquí en los Estados Unidos, ¿no? El nombramiento para de los jurados. Y me he chocado con varias personas, ¿no? Que los han citado y no conocen nada de derecho y los casos son muy complicados. Y se han tenido que estar callados antes de hablar algo que no conocen, pues es cierto. Entonces han tenido que retirarse. Entonces, oyendo ahora al punto de Cleros, no hay hay que ser ético también. Si hay, en el caso que tú dices que que es al azar y que le corresponde un caso que por cierto no conoce, no sería ético que se retirara, no hay una condición de términos y servicios, ¿no? Para de manifestar que efectivamente no, los nombramientos, ¿no? Que Cleros lleva a cabo son personas pues ecuánimes, ¿no? Para resolver este caso y no tanto así al azar, ¿no? Como que hay al respecto. Muchas Buena gracias. pregunta. Miren, cuando uno se postula a una corte dentro de Cleros, uno sabe en la corte qué tipos de casos se resuelven. Entonces, yo me postulé a la corte de videos, entonces yo sabía que ahí iban a caer casos de videos y cuando yo, en la corte hay una serie de reglas que dice, mire, usted postúlese en la corte únicamente si sabe de edición de videos, si sabe usar el programa Adobe Premiere, si sabe tal cosa, si usted sabe, bueno, sabe renderizar o lo que haga falta. Entonces, si yo me postulo en una corte en la que no tengo conocimiento suficiente, tengo una posibilidad muy alta de votar equivocadamente con el resto de los jurados. Entonces, tengo una alta posibilidad de perder mi dinero. Entonces, yo voy a votar de manera equivocada y de todas formas mi voto no va a cambiar la decisión de la corte porque la mayoría igual va a votar lo que es correcto. Entonces, yo pierdo dinero y, digamos, la decisión igual sigue siendo correcta porque la mayoría votó lo correcto y entonces no es un problema. ¿Por qué? Porque los jurados se postulan únicamente en las cortes, o sea, saben por antelación
qué tipos de casos hay en cada corte, no es que le toque a cualquier cosa. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Acá tengo una pregunta de JJ y dice, ¿cómo funciona actualmente el sistema de apelaciones en la resolución de disputas de cleros? Bien. Entonces, en cleros hay un sistema de apelaciones, ¿sí? Una parte que en el video, por ejemplo, que hablábamos antes, hay dos que votan por una cosa y otro que vota otra, y la parte perdedora cree que fue injusto, que cree que la decisión fue incorrecta o cree que fue sobornado el jurado, puede apelar. Entonces va a haber un nuevo jurado que se convoque, que va a tener el doble de jurados más uno. Vas a pasar de 3 a 7 jurados. Y lo que decida este jurado va a revocar la decisión del anterior. Y si la persona sigue siendo inconforme con la decisión, puede apelar de nuevo y va a haber otra vez el doble de jurados más uno, va a haber 15 y después va a haber 31, 63 y así hasta los 511 jurados, que es el máximo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se van sacando más jurados de la bolsa de jurados, tenemos una muestra más grande de la población total de los jurados de videos. Entonces, tenemos una, como dice la ley estadística, si tenemos una muestra más amplia de la población, tenemos una mejor idea de qué es lo que la población total de los jurados de videos decidirían ante el caso este en cuestión, ¿sí? Entonces, este sistema de apelaciones permite, primero, prevenir ataques en el sentido de sobornos. Yo puedo, imagínense que yo soborno a 2 de los 3 jurados en la ronda 1 y después hay una apelación y soborno a 4 de los 7 y hay una apelación, y sobornar a 8 de 15 es más difícil, ¿eh? Y si hay otra apelación tengo que sobornar más, todavía más, entonces cada vez es más difícil para un atacante conseguir los fondos para sobornar a la mayoría del panel, ¿sí? Entonces, es un sistema de defensa que permite que, por un lado, sobornar sea cada vez más difícil y que la decisión final que tome el panel sea representativa del conjunto de las personas, en este caso de la gente que hace videos, pero podría ser de cualquier otra disciplina. Así que el sistema de apelaciones es un sistema que es muy importante para que el clero funcione de manera correcta y, bueno, funciona de esa manera. Ok, acá hay otra pregunta más y dice Alejandro, ¿qué ocurre si todos los que votaron estaban mal y el que votó de forma diferente estaba bien? ¿Ha existido algún caso en donde se ha impugnado y lo han llevado a las cortes tradicionales? Si hay una minoría que vota y que algo y que la mayoría votó algo diferente, pero que lo que la minoría tenía razón, o sea, lo que pasa es que es así. Si hay una apelación, imaginemos que estamos en un caso en el cual hay 11 jurados, yo voto A, pero ustedes creen que la decisión es B, pero todos sabemos, yo sé que es A, pero justamente porque B era lo más popular como respuesta, ustedes votaron todos B. Si hay una apelación y en la ronda siguiente vamos a tener de 11, vamos a pasar a 27 jurados, a 23 jurados, perdón. Si esa ronda siguiente vuelca la decisión en mi posición, en la decisión A, yo, por haber votado la decisión correcta de la ronda siguiente, de la última ronda que define el caso, me quedo con los depósitos de todos ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo fui como la única voz de la razón solitaria. Yo, incluso sabiendo que ustedes por ahí van a votar la opción B más popular, pero para mí, pero incorrecta, aposté por votar lo que era correcto, porque sabía que si había una nueva ronda de apelación, el conjunto de la población iba a estar del lado correcto, que es el mío. Ahora, si el sesgo afecta a toda la población, ahí no hay forma de resolverlo. Pero tampoco ningún sistema de justicia puede resolver casos en los cuales todos los jueces tienen el mismo sesgo. Esas son situaciones que son muchas veces tristes y que se deben a prejuicios muchas veces sociales. En el caso que les contaba antes de 2 hombres en pugna, el sesgo que tenían los jurados era
que el chico que estaban acusando de asesinato era negro. Y esto fue en la década del 50. Imagínense 12 jurados blancos juzgando a un chico negro por un homicidio en Estados Unidos. Todos tenían la idea de que era culpable. Y bueno, en la película, bueno, vean la película, pero cuando el sesgo es a nivel de población, no se puede resolver. Cuando el sesgo es a nivel de una ronda de jurados, la persona que está en el lado de minoría tiene un incentivo a votar como minoría si cree que es lo correcto, porque en una potencial apelación, si su lado gana, se lleva como el jackpot, se llevan los depósitos de todos los demás que votaron al revés. Creo que es un sistema muy bien sofisticado y muy bien preparado desde el punto de vista de los incentivos. Entonces, todo esto que les cuento así medio rápido, es un equipo de matemáticos y economistas que lo desarrolla y que todo el día estamos buscando cómo mejorarlo. Así que, pero esa es un poco la intuición de cómo funciona. Ok, y dice Julio, ¿quién paga el costo extra de la apelación y en qué momento? Típicamente lo paga la parte perdedora, pero si esta parte no tiene dinero, puede apelar a la comunidad para que crowdfundee o apoye su caso. Y si ese crowdfunding le permite a la parte que apela ganar el caso, cada uno de los que aportaron su pequeña contribución se lleva una parte de la otra parte que es la perdedora. Entonces esto iguala un poco las posibilidades de una persona pobre de sufragar los costos de un caso frente a una parte rica. En el mundo tradicional, ¿qué pasa? El rico tiene mejores abogados, puede apelar, el pobre no tiene abogados y no puede hacer nada. Entonces, en Cleros, esta idea del crowdfunding hace que la comunidad pueda ayudar a la parte débil a igualarse en condiciones con la parte fuerte. Es una de las mejores cosas que tiene Cleros, a mi juicio, y esto permite, bueno, mayor acceso a la justicia e inclusión para todos los que lo usan. A ver, acá hay una pregunta más. ¿Cómo se estima el costo de llevar un caso a Cleros? ¿Hay requisitos previos, como por ejemplo, se necesita que el pago esté custodiado en alguna billetera o contrato? Sí, el pago está en un contrato, un escrow, en el cual Cleros toma su decisión y después autoejecuta la decisión y los fondos se mueven de manera automática. Esto hace que no tenga problemas de cómo se cobra. Una vez que Cleros decidió, los fondos estaban controlados ahí y se mueven de manera automática y inmediata. O sea, es mucho más rápido que tener que ir. Porque uno de los problemas que tiene el arbitraje es que uno puede ganar el arbitraje, pero después que la otra parte pague lo que corresponde es otro arbitraje más, digamos. Entonces, en el caso de Cleros eso no pasa porque todo se ejecuta con smart contracts. Okay. Déjenme que siga, porque les quiero contar un caso de compliance vinculado y tengo pocos minutos más, así que sigo un poco más y después capaz que tengo alguna pregunta más. Entonces, estamos en un mundo en el cual cada vez hay más activos digitales, cada vez hay más emisión de activos y un mundo en el cual esto genera, bueno, que hay gente que hace estafas, que hace tokens falsos para imitar tokens verdaderos y que la gente que no sabe los compre. Y eso, lo que está pasando es que tenemos este mundo de criptoactivos que crecen exponencialmente, pero la capacidad de los reguladores de controlar este mundo del cripto es limitada. O sea, porque nunca va a poder crecer tan rápido como crece el mundo de la emisión. Entonces, el futuro del cripto va a estar determinado por mecanismos de autorregulación que puedan resolver en tiempo real estas necesidades de detectar y eliminar Ponzi's o estafas antes de que afecten a la gente. Nosotros hace un par de años lanzamos esta aplicación llamada Tokens de Cleros, que lo que hace es usa un mecanismo descentralizado de incentivos. Como todo lo que hacemos en Cleros es siempre el sistema de incentivos para diferentes cosas. Y lo que este sistema hace es usar incentivos para hacer un proceso de compliance descentralizado en el cual la comunidad va a decidir qué tokens son aceptables para ser listados en un exchange. Entonces, esta es una aplicación que desarrollamos y funciona de la manera siguiente. Alice quiere que su moneda sea listada en un exchange para venderlo ahí.
hace un formulario con información que se le pide y hace un depósito que funciona como recompensa para usuarios que podrían impugnar esta postulación si no cumple con las reglas. Supongamos que este envío que ella hace cumple con las reglas para ser listado, entonces ella recupera su moneda, el token es listado, está todo bien. ¿Qué pasa si ahora ella manda un token que no cumple porque es un Ponzi, digamos? Imaginemos que Bob, que estaba analizando los tokens que se envían, cree que este token no cumple y ¿qué hace? Puede impugnar esa postulación. Para esto hace otro depósito y ahora tenemos un caso de disputa entre Alice, que cree que el token cumple, Bob, que dice que no cumple, y cómo cree que se resuelve esta situación. Bueno, con un jurado que va a ser de cleros. Estos jurados van a ver el descargo de Alice, van a ver lo que dice Bob, van a comparar esto con las reglas de la corte, con las leyes que tienen que hacer cumplir, y supongamos que en este caso creen que Bob tiene razón. Entonces Bob se queda con el depósito de Alice como recompensa y la moneda esta que ella había propuesto para ser listada es eliminada de la lista. Un caso verdadero de esto: un proyecto llamado BaggerChain mandó su moneda para ser listada en un exchange y fue sometido a este sistema de análisis de cleros. Y los jurados, ¿qué se dieron cuenta? Bueno, vieron que en el proyecto este había un tal Scott Bingley, que supuestamente era el CTO, y a los jurados les daba extraño que un director de tecnología de un proyecto supuestamente importante no tuviese unos antecedentes que ameritaran esta presencia. O sea, no tenía papers, no tenía charlas en YouTube, no tenía nada, no tenía conferencias. Y este señor en su currículum decía que había sido parte de un grupo llamado Oxford Research Laboratories of Blockchain o algo así. Y los jurados llamaron a Oxford de preguntar, y ahí le dijeron: miren, no sabemos quién es Scott Bingley y no tenemos idea de que acá exista un Blockchain Research Laboratories. O sea, era toda una mentira, era toda una estafa. Esto de persona no existía, era una foto que bajaron de internet, le pusieron una biografía falsa, era todo mentira, era todo un Ponzi. Entonces, esa moneda fue removida y 6 meses después leemos en el diario que un proyecto llamado BaggerChain había sido clasificado como un Ponzi por la policía de China y había habido unos arrestos. Cleros se dio cuenta de este Ponzi 6 meses antes que la policía china. Fíjense cuánto más eficiente es que los sistemas tradicionales de regulación y cuánta gente habría podido salvarse de ser estafada si un sistema como Cleros hubiese estado funcionando para resolver esta situación. Entonces, lo que puede hacer Cleros en este tipo de casos de compliance es aumentar la capacidad regulatoria para acercarse a la emisión de criptoactivos a través del sistema de coordinación público-privada para resolver este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, ¿quieren saber más sobre Cleros? Les recomiendo que lean este libro que explica todo desde la A a la Z. Lo que les conté acá medio rápido, acá en el libro está bueno, mejor explicado, está más claro, está en profundidad. O sea, eso. Si quieren ser jurados en Cleros y quieren estar en la comunidad, les recomiendo que se metan en este grupo de Telegram. Acá es donde se junta la comunidad y acá los pueden asesorar de cómo comprar la moneda, cómo empezar a ser jurado, cómo arrancar en este fascinante mundo de la justicia descentralizada. Así que saquen una foto acá al Telegram y súmense al mundo de Cleros. Y si quieren un conocimiento más general de lo que es el futuro del derecho, les recomiendo este curso que yo dicto en la plataforma de la Universidad Austral de Argentina, es la sponsor. Y acá tienen una visión general de el legal tech, no solamente cripto, también van a ver machine learning, van a ver obviamente Cleros, van a ver también pautas de cómo repensar su carrera como abogados en un entorno de cambio digital, ¿sí? Este es un curso que ya se acerca a los 40.000 inscriptos dentro de poco y es el curso de Legal Tech más popular de Coursera en español por lejos, que quizás incluso sea el único. No es el único, pero no hay muchos. Así que esto, si son abogados, esto es imperdible para ustedes. Y entonces vamos cerrando. Justicia centralizada, esta nueva disciplina que Cleros es pionero, está basada en 3 grandes ideas. Primero, el blockchain como
sistema de trazabilidad y auditabilidad y transparencia, las comunidades como el conjunto de donde salen las personas que resuelven los casos, esta idea de los pares como los jurados, y esta idea de los incentivos económicos diferentes para que sean sistemas mucho más eficientes de los que tenemos actualmente y que asegure una mayor inclusión en la justicia para, bueno, un montón de casos que hoy no lo tienen. Así que muchas gracias y si tienen alguna pregunta tengo todavía 2 minutos para respondérsela. A ver si alguien más tiene una pregunta, chicos, levanten la mano o callen para siempre. Bueno, Fede, muchas gracias. De hecho, mucha información. El libro seguramente ahí te escribo para que me pases el nombre y yo lo pueda pasar y leer un poco más de ese proyecto. Sé que también tienes otro que es Proof of Humanity, ¿no? Que tal vez También. en otro momento Otro ya día, para otro día lo puedas dejamos. compartir. Yo lo estuve siguiendo hace poco. Y nada, te agradecemos muchísimo el tiempo, la disposición y bueno, gracias. A ver, por ahí creo que tengo un... Sí, ya está. Muchas gracias. Listo.